Si me acompañan los que tienen Biblia al libro de Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Dice así: por ahí en su versión dice Simón, pero su nombre en hebreo es Simeón, ¿sale? Dice: Simeón, Simeón, escucha, Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como trigo. Pero he orado por ti, Simeón, que tu fe no falle. Y tú, una vez que te hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece a tus hermanos. Simeón le dijo: Señor, estoy preparado para ir contigo, no solo a prisión, sino también a la muerte. Yahshua respondió: te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me has conocido. Hasta ahí. Bueno, este episodio bíblico muy conocido por ustedes, muy conocido por todos, y este episodio bíblico narra cuando el Señor Jesucristo está precisamente en la última cena. Él está celebrando la cena del Pesaj, la cena de Pascua, y el Señor está hablando revelación, le está diciendo a Pedro, le está diciendo que, dice, Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismos, dice, para zarandearlos como a trigo. O sea, y no nada más le está diciendo Pedro, pero para que me entiendas, Juan. Bueno, porque es para todos, porque le está diciendo, Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como a trigo, zarandearlos como a trigo. Pero fíjense, el Señor dice: pero he orado por ti, Simeón, dice, que tu confianza o tu fe no falle. Dice, y tú, o sea, una vez que hayas fallado, dice, una vez, y tú una vez que hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le dice Pedro? Pedro, con acento mexicano, yo creo, le dijo: no, Señor, yo nunca te voy a fallar, nunca te negaré. Dice, yo estoy preparado para ir contigo. Dice, y no nada más a prisión, sino también a muerte. Y bueno, ahí estamos leyendo el libro de Lucas, pero realmente también en otros evangelios, por ejemplo en el de Mateo o Marcos, que también está esta historia ahí, dice que todos los demás dijeron lo mismo: sí, Señor, estamos preparados para ir contigo a prisión y, si es posible, también a la muerte. Todos dijeron lo mismo, pues ya envalentonados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y fíjense lo que le dice el Señor, le dice Pedro: espérame tantito. Dice, mira, ¿cómo explicarte? Yo sé el futuro, yo sé tu futuro, yo sé lo que va a pasar. Mira, me vas a negar. No, Señor, pero ¿cómo crees? Me vas a fallar. No, Señor, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a negar, estoy preparado para lo que sea. Y le dice el Señor, le dice, mira, como señal, el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me has conocido. O sea, los gallos cantan a 1 hora, ¿verdad? Cantan muy, muy temprano, tipo 4 de la mañana. Entonces, quiere decir, como le está diciendo, mira, antes de que amanezca, ya me habrás negado 3 veces. Antes de que el gallo cante, dice, quiere decir, dice, a mí no se me duerme el gallo, pero a ti sí. Me vas a fallar. Y miren, la situación es esta. Realmente Pedro representa, porque ya ven que, bueno, dice que el fundamento de la iglesia la va a poner sobre Pedro, ¿verdad? Pero realmente lo que está diciendo, sobre una piedra, pero realmente lo que está diciendo el Señor es que el fundamento lo va a poner sobre las personas. ¿Por qué? Porque las personas somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese fundamento está cimentado
en las personas, en la iglesia. Por eso dice que Él le ha dado potestad a su iglesia, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que, y está profetizando, le está diciendo que le va a fallar. Y así como falla Pedro, podemos fallar. Nos vamos a equivocar. Ahora, ¿qué es lo que pasa posteriormente? Después de la cena se van al Monte de los Olivos y por ahí el Señor está muy angustiado, se aparta junto con Pedro, con Juan y con Santiago y les dice: vamos orando porque mi alma está muy entristecida. Estaba muy angustiado el Señor porque Él ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que era su última noche sobre la faz de la tierra como una persona, como un ser humano. Por eso dicen el Hijo del Hombre, Ben Hadam. Entonces, y se va a orar, dice: vamos orando, yo voy un poquito para allá, y dice que el Señor se postró a tierra y que estaba orando y que le decía: Señor, pasa, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué era la copa? Era la copa de la muerte, básicamente. Era una decisión que Él había tomado donde Él iba a morir. Entonces Él estaba muy angustiado. Él estaba por ahí, más adelante, ahí en el Evangelio de Lucas, dice que sudaba sangre del estrés, de la presión que Él tenía, porque Él sabía lo que iba a pasar. Se regresa con sus discípulos y los encuentra dormidos. Y les dice: oigan, no han estado ni siquiera una hora despiertos orando. Y se vuelve a ir el Señor a orar porque yo creo que estaba muy angustiado, estaba muy turbado. Y vuelve el Señor a orar y se regresa y los encuentra dormidos otra vez y les dice: ¿saben qué? Ya vámonos porque ya es hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Y llegan una guardia por ahí, llega Judas con un ejército ahí para prenderlo, para agarrarlo. Lo agarran y ¿qué creen? Todos son dispersados, también los valientes, los que habían dicho: no, Señor, yo no te voy a dejar solo, yo estoy preparado para morir, yo estoy listo para lo que sea, no nomás para ir a la prisión, sino también para morir por ti. ¿Y qué pasó? Corrieron. Por ahí habla de un joven, dice que un joven traía un manto, que él es el que estaba más cercano ahí, y que lo quisieron agarrar y que se zafó, que nomás se quedaron con el manto y que corrió desnudo. No, pues con la trifulca, lo bueno que era de noche. Entonces corrieron, salieron huyendo de ahí, dispersos, porque estaba profetizado. Entonces, más adelante, dice el verso 54 del mismo Evangelio de Lucas, dice que habiéndole agarrado se lo llevaron y lo trajeron a la casa del sumo sacerdote. Dice que Pedro le seguía de lejos, lo seguía a la distancia. O sea, Pedro cuando lo capturaron, Pedro estaba un tanto cerca al Señor, pero un tanto lejos, estaba distanciado, es decir, estaba lo suficientemente cerca como para no ser considerado un inconverso, como nos puede pasar a nosotros, pero lo suficientemente lejos como para estar en el mundo. Por eso dice que lo seguía de lejos, a cierta distancia, y muchos de nosotros así seguimos al Señor, un tanto cerca, un tanto lejos. O sea, sí conocemos al Señor, pero también nos distanciamos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, y dice que el verso 55 dice: pero cuando ellos encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron, Pedro se les unió, y una de las mujeres que estaban ahí, de las sirvientas, le vio sentado en el fuego, fijó la mirada en él, lo estuvo observando y dijo: este hombre también estaba con él. Y Pedro lo negó diciendo: mujer, ni siquiera lo conozco.
ni siquiera lo conozco. Y eso que Pedro decía que estaba preparado para todo, ¿verdad? Dice, un poco más tarde alguien le dijo, lo vio, dice, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, yo no soy, no te equivoques, yo no conozco a ese hombre, yo no soy el que tú piensas que es. Dice que como una hora más tarde, otro hombre acertó enfáticamente, dice la Escritura, dice, no hay duda de que éste estaba con él, porque también es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. Entonces al instante, mientras todavía estaba hablando, ¿qué creen? Cantó el gallo. En otra versión dice que Pedro blasfemó. Dice que él blasfemó y que habló probablemente peor que un loro de puerto. O sea, acuérdense que Pedro era pescador. Ustedes saben cómo hablan los de la costa. Hablan medio golpeado y tienen la lengua muy suelta. Entonces Pedro muy seguramente, porque dice que él blasfemó, y en ese momento cantó el gallo. ¿Y qué creen? Dice que Pedro se encontró con el Señor, dice el verso 61, y el Señor se volvió y vio directamente a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, que hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. O sea, Pedro estaba ahí en el fuego, el Señor voltea, porque estaba cerca de ahí, acuérdense que él estaba cercano al Señor, dice que lo mira, y dice que como que hubo cruzaron ahí la mirada, como diciendo, ¿ya ves? Te lo dije que me ibas a fallar. Con esa mirada te lo dije, ¿verdad? Miren, hermanos, la realidad es lo siguiente, y no es una profecía, pero si no es por la gracia del Señor, la realidad es que todos fallamos. Si no fuera por la gracia del Señor, y cuando imagínense esa mirada, imagínense la mirada del Señor cuando probablemente estamos delante de su presencia, estamos orando y le decimos cuánto lo amamos, y de repente nos apartamos de Él, de repente nos distanciamos y pecamos, y a lo mejor podemos recordar esa mirada, ¿verdad?, del Señor, pero miren, el Señor ya conoce nuestra vida, conoce nuestro pasado, Él nos vio nacer, y es más, Él ya nos vio morir, Él ya nos vio que nos están sepultando. El Señor ya sabe nuestra vida, y aún así, conociendo nuestra vida, el Señor en algún momento decidió con su misericordia perdonarnos. Por ahí hay un salmo que dice, Señor, no te acuerdes de mis pecados ni de mis rebeliones, sino que acuérdate de tu gran misericordia. Entonces fíjense lo que hace Pedro cuando se da cuenta y se encuentra con los ojos del Señor. Dice que entonces se fue afuera y lloró amargamente, porque sintió que le falló al Señor. Yo nunca te negaré, decía Pedro, y todos los demás, y todos se dispersaron. Y bueno, pues ya sabemos lo acontecido, el Señor es crucificado, no vamos a hablar el día de hoy de la crucifixión. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con Pedro? ¿En qué termina la historia con Pedro? Y ahí en su escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 21, vean lo que dice, 21 verso 1, vamos a leer un poquito, y yo les platico todo lo demás. Juan, capítulo 21, el Evangelio de Juan, está por ahí unas páginas más adelante, al final del libro del Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 1, dice:
después de esto, ¿de qué? De esto, ¿verdad? Bueno, dice, después de esto, Yeshua se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago Tiberias. Así como sucedió. Dice que Pedro y Tomás estaban juntos con Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zabdi, los otros dos discípulos. Dice que Simeón o Pedro dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos contigo. Ellos fueron y entraron al bote, pero esa noche no pescaron nada. Ahora, miren lo interesante. Si nosotros analizamos la vida de Pedro cuando el Señor le hace el llamado, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, es cuando se conoce como la pesca milagrosa. Dice que esa noche trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Y el Señor es cuando les dice, boga mar adentro, Pedro, o sea, boga mar adentro y echa la red otra vez. Señor, pero ya hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Sí, a ver, Pedro, está bien, ¿ya terminaste? Sí, ok, boga mar adentro y echa la red otra vez. Sí, Señor, pero a ver, espérame, no es hora de pescar. Yo sé de pesca, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá fueron pescadores, yo soy pescador. Tú, pues no creo que sepas de pesca. Ok, ¿ya terminaste? Sí, bueno, boga mar adentro y echa la red otra vez. Dice que fueron y echaron la red y hubo una gran pesca. Y es cuando le dice, ¿sabes qué? Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí fue cuando Pedro le da la espalda al mar. Pedro deja su actividad de pescador y se dedica a ser discípulo del Maestro. Y aquí, curiosamente, cuando pasan todas estas cosas, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, es cuando Pedro dice, me voy a pescar. Ya nuestro Mesías ya se murió, pues ahora vámonos de pesca, ¿ahora a qué nos vamos a dedicar? Y regresa a su antigua vida, regresa a su antigua profesión. Y muchas veces, miren, cuando sentimos que le hemos fallado al Señor, queremos regresar a nuestra antigua vida, porque no nos sentimos dignos de hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Nos sentimos indignos, nos sentimos como fracasados, frustrados, que le fallamos al Señor y regresamos a nuestra antigua vida. Queremos regresar a lo que éramos antes de conocer al Señor, pero les voy a decir algo, la verdad es que ya no servimos para el mundo. O sea, y decimos, no, sí, y después, y yo creo que a todos nos ha tocado conocer personas que conocen al Señor, se apartan por unos años y luego regresan porque se dieron cuenta que esa no era su vida como estaban, a pesar de que ya habían regresado y habían conocido al Señor. Y así Pedro dice, bueno, pues vámonos a pescar. Los demás dijeron, ok, pues vámonos. Y dice que esa noche no pescaron nada. Sin embargo, dice el verso 4, dice que cuando el día estaba rompiendo, o sea, cuando estaba amaneciendo, Yeshua estaba a la orilla, pero los discípulos no sabían quién era. O sea, ellos estaban a cierta distancia donde no podían ver quién era el que estaba ahí a la orilla, y era el Señor estaba ahí, y Él les gritó, dice, ustedes no tienen ningún pescado, ¿es verdad? O sea, ¿verdad que no han pescado nada? Y ellos dijeron, no, nada pescado, o sea, nada, no hay. No respondieron ellos. Él les dijo, tiren la red al lado derecho del bote y pescarán algunos. Así que tiraron la red, se llenó de tantos peces que no podían entrar en el bote. Y dice que el discípulo que Yeshua amaba le dijo a Pedro, es el Señor. O sea, Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Al oír esto, que era el Señor, Pedro dice que se ciñó sus ropas, se puso sus ropas. Tú dices, oye, pero
pero ¿por qué se pone la ropa? Vean, dice que se puso su ropa porque se había quitado la ropa de trabajar y se aventó al lago. Tú dices, ¿cómo? O sea, es como si te vas a echar un clavado y te pone y te quitas el short y te pones tu ropa que traías. Tú dices, ¿cómo? Si traía ropa de pescador, ¿por qué se pone la ropa para andar en la tierra? Yo creo que era como que dijo, híjoles, que no me vea que renuncia a ser pescador de hombres, como si se hubiera puesto en una sotana, me imagino, o su manto con el que iba y predicaba, que oía predicar al Señor. Entonces dice que se pone otra vez su ropaje cuando estaba con el Señor. Y yo creo que en ese momento, cuando lanzan la red, yo creo que en ese momento Pedro se da cuenta de algo. Pedro se da cuenta que dice, yo creo que le dice, Juan, dime quién está allá. No, pues es que es el Señor. ¿Estás seguro? Sí. Y Pedro reconoce que efectivamente es el Señor porque le vuelve a repetir el mismo milagro. El mismo milagro con el que conoció al Señor. El Señor le vuelve a hacer el mismo milagro a pesar de que ya se había apartado de él. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, cuando nosotros nos alejamos y volvemos a tener un encuentro con el Señor, porque el Señor fue el que buscó a los discípulos, fue el que buscó a Pedro. El Señor regresa y lo busca, y como si le dijera, mira, mi brazo no se ha cortado, mi misericordia sigue estando ahí. Si quieres te puedo repetir el mismo milagro, porque mi misericordia es tan grande que te vuelvo a repetir el mismo milagro, para que sepas quién soy yo. Y es cuando Pedro se tira al agua y regresa. Y dice que salieron con la red arrastrándola llena de peces. Dice que cuando llegaron a la orilla vieron un fuego de carbones encendidos con peces sobre él. ¿Cómo llegaron los peces? Y un poco de pan. Yeshua les dijo, traigan un poco de peces que acaban de pescar. Y dice que Pedro fue y arrastró la red hasta la orilla, estaba llena de peces, 153 de ellos, pero aún con tantos la red no se rasgó. Ahora miren, ahí hay un fuego, el Señor les prepara un desayuno, porque dice que era en la mañana. Cuando ellos salen, hay un fuego ahí con peces, el Señor les está preparando por ahí un desayuno, ¿verdad? Unos huevos a la mexicana. Les prepara unos huevos a la mexicana. Les prepara tal vez un chocolatito, ¿verdad? Un cafecito, un café con leche. Para la desvelada, un café con leche. Y le dices, echen aquí unos peces. Tal vez les prepara por ahí algún ceviche, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Tienen un encuentro ahí, Yeshua le dice, vengan a desayunar. Dice que ellos no se atrevían a preguntarle porque ellos sabían que era el Señor. Dice que Yeshua vino, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con los peces. Y tiene un encuentro, justo ahí tiene un encuentro con Pedro. Dice el verso 15, dice, después de desayunar, Yeshua le dijo a Pedro, dice Simeón Bar Yohanan, hijo de Juan, dice, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo, libera a mis ovejas. Una segunda vez le dijo, Simeón o Simón, hijo de Jonás, dice su versión, ¿verdad?
Dice, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, él le dijo, Simeón, hijo de Jonás, ¿eres tú mi amigo? Simeón estaba dolido que le había preguntado ya 3 veces, ¿eres mi amigo? Así que le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que soy tu amigo. Yeshua le dijo, alimenta mis ovejas. Miren, ahí el Señor estaba tratando con Pedro, porque le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta una vez por cada vez que lo negó. Por cada vez que lo negó le hace la misma pregunta. Y aquí le encarga a Pedro las ovejas, dice, alimenta mis ovejas. Le encarga, prácticamente le está encargando a su iglesia las ovejas extraviadas. Por eso cuando nosotros vemos el libro de Pedro, vemos que está dedicado al pueblo de Israel, a los dispersos. Precisamente cuando el Señor habla de los dispersos, habla de ovejas, dice que son como las ovejas que están perdidas, las ovejas que el Señor va y busca y encuentra, y dice que se alegra cuando un pecador se arrepiente. Y voy a terminar con esto. En 1 de Juan 1:8 dice, la primera carta de Juan 1:8, porque está hablando aquí el Señor y le estaba diciendo, estaba hablando del arrepentimiento, estaba hablando de regresar nuevamente con el Señor, y está hablando acerca de cómo el Señor tiene misericordia, aún le fallemos. Primera de Juan 1:8, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice, si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, dice, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está diciendo, en su versión dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es decir, lo que nos aleja del Señor es el pecado. Pero tiene que ir con arrepentimiento, porque lo que leímos de Pedro le dice que cuando vuelvas del arrepentimiento, ¿se acuerdan que leímos eso? Dice que cuando vuelvas de ese arrepentimiento, dice que ministre a sus hermanos, a los discípulos. Amén. ¿O qué les parece si oramos? Si nos ponemos de pie para orar, por favor. Padre, esta noche queremos agradecerte, Padre, que conocemos tus misericordias, conocemos tus bondades, Señor. Tu verdad es eterna, Padre. Y esta noche, Señor, queremos confesar nuestros pecados, Señor. Queremos ponernos a cuenta delante de ti. Sabemos que lo único que nos aleja de ti, Señor, de tu presencia, es el pecado, Señor, y tú has tratado con el pecado, Señor. Y esta noche, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por todo pecado que hayamos cometido, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, venimos con un corazón arrepentido, Padre. Padre, dice tu Escritura que tú eres fiel y justo para perdonar pecados, Señor. Queremos arrepentirnos, Padre, de todo pecado, de toda transgresión, de toda maldad, Señor, que nos separa de ti, Padre. Padre, por la multitud de tus misericordias, tú has decidido, Señor, morir por nosotros,
Y hoy te agradecemos, Señor, que has tomado nuestro lugar para perdón de pecados. Y hoy te confesamos como nuestro Salvador, Señor. Hoy te confesamos como nuestro Señor. Y sabemos que tú nos limpias, Padre. Dice tu Escritura que tú nos limpias de toda maldad, Señor. Padre, tus misericordias son nuevas todos los días, Señor. Te damos gracias por las misericordias de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has tenido a bien que te conociéramos, Señor. Y hoy queremos apelar a tu gracia, a tu misericordia, Señor, para que nos limpies, Señor, nos quites toda maldad, todo pecado, Señor, de nuestra vida y podernos acercar al trono de gloria, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, y te agradecemos por tus misericordias y por tus bondades, Padre. Te lo pedimos y bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén.